Vamos a una temática que nos ha llamado y nos va a centrar en este pequeño diálogo informal. Y quisiéramos preguntarle al doctor José Luis, ¿cómo nace la UNAE en el Ecuador y específicamente aquí en Morona, Santiago? Muchas gracias. Bueno, la Universidad Nacional de Educación nace a raíz de la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, cuando la actual Constitución del Ecuador está vigente desde el año 2008, todos recordando, esa es nuestra Constitución vigente, y en uno de sus articulados transitorios, la vigésima articulación transitoria de la Carta Mayor de nuestra Constitución, plantea que se creará una universidad de educación superior para la formación de los docentes, de los educadores, que garantice la calidad y a su vez para transformar la educación. Así dice uno de los articulados de manera muy concreta. Esto hablamos del año 2008. En el año 2013, mediante ley 145 del 19, se crea la ley de creación de la Universidad Nacional del 19 de diciembre del 2013. Prácticamente desde el 19 de diciembre del 2013 la universidad se crea jurídicamente, legalmente ya. Pero, y a su vez terminan con los institutos pedagógicos. Bueno, entiendo que a una vez que nace ya la universidad, pues los institutos pedagógicos ya no van, porque para eso está la universidad, eso entiendo. Y que, bueno, a raíz de eso, pues se crea la universidad. Y pues prácticamente ya desde el año 2014, 2015, la universidad está en funcionamiento, es decir, tenemos como 5 o 6 años ya desde creación. Y recientemente ya tuvimos, en noviembre, tuvimos como nuestros 300 primeros graduados de la universidad. De planta. De planta que queda, la matriz queda en Chuquipata, en la provincia del Cañas, en el cantón Azogues, en la parroquia Javier Loyola, la comunidad de Chuquipata. Ahí quedan las instalaciones de la matriz de la universidad. Pues estos estudiantes, hablamos ya de la educación presencial, ellos han pasado todo el ciclo de formación y pues ya contamos con nuestros primeros graduados. Ahora, ustedes vienen con una educación semipresencial aquí en Morona, Santiago. ¿Desde cuándo? Ok. La universidad acá en Morona, Santiago, estamos desde marzo del año anterior. Estamos con una oferta educativa que es el programa de profesionalización. Este programa de profesionalización se crea, es para lograr la titulación de aquellos docentes que tienen experiencia, pero tienen muchos años de experiencia, pero que no tienen título. De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación, para que sean docentes dentro del sistema educativo ecuatoriano necesitan de una licenciatura en educación. A todo eso dice la ley hasta el año 2020. Entonces, desde el año anterior, pues prácticamente en Morona, Santiago, estamos con el proyecto de profesionalización. Actualmente estamos ya en 8º ciclo de los que entraron desde que se inició, ¿no? Y los que inician tienen algunos requisitos. Primero, que deben tener 5 años de experiencia. Los requisitos para que ingresen al proceso de o nombramiento, 5 años con nombramiento. Con nombramiento o sin nombramiento, el requisito es que sean profesores de escuela. En mínimo 5 años. Ese es uno de los requisitos. El otro requisito es que ellos pues, realmente no van a cumplir todo el proceso de formación como si fuera presencial, porque ellos, por los años de experiencia ellos entran directamente al quinto ciclo y hasta el 9º ciclo, que ya es el proceso de titulación. Entonces, esa es la propuesta de profesionalización en la que estamos. Actualmente, con la creación de la ley esta de la Amazonía, de la Secretaría Amazónica, pues prácticamente este proyecto así inició y se iba a cerrar, iba a culminar con esta corte. Pero se vio que, por ejemplo, en la Amazonía, de toda la cobertura que teníamos que llegar a estos docentes, no hemos cubierto. Por ejemplo, acá en Morona, Santiago, según las estadísticas frías que hay, los datos que nos da el Ministerio de Educación, son 900 en la provincia de Morona, solamente en la provincia de Morona, Santiago, 900 profesionales docentes están en esta situación que no tienen título. Tienen experiencia pero no tienen título. Y nosotros realmente actualmente estamos cubriendo alrededor de 300, es decir, tenemos una brecha de 600, según las estadísticas,
de 600 profesores que podrían también ingresar a este proyecto. Digo esto porque este proyecto nuevamente fue financiado justamente para cubrir esa brecha. Así es que aprovecho para todos los que nos están escuchando, para que a todos los profes que tengan años de experiencia y no tengan el título de licenciatura en educación, pues nosotros del próximo año pues vamos abrimos este año y vamos a abrir el siguiente año y queremos cubrir al 100% para que se profesionalicen y logren obtener su título de licenciatura, sea en educación general básica o en intercultural bilingüe. Correcto. Licenciado, usted ha estado en la administración como rector y usted prácticamente ha recibido aquí a la UNAE con las oficinas, con las aulas. ¿Cómo fue ese tipo de acercamiento, de ese nivel de coordinación que tuvo en ese entonces con la coordinación? Bueno, primero yo quisiera también un poquito ahí, se dijo acá, yo creo que la UNAE, sin meterme en las partes legales, yo creo que la UNAE intenta suplir a los institutos pedagógicos que había, ¿no es cierto? Al perderse ya en la ley de educación, en la ley ya no hay esa división, sino solo lo que hay es educación inicial, básica, media y superior, y luego bachillerato general unificado, bueno, y en el bachillerato también hay las cuestiones de técnicas, nada más es un incremento de 1 hora diaria, pero yo creo que el intento que se haría ahí desde la UNAE es un poco rescatar algunas situaciones que los institutos pedagógicos dejaron de hacer por ley, ¿no? La otra cuestión que, bueno, yo estoy encargado del rectorado desde hace ya, van a ser 3 años y efectivamente lo que se recibió acá es un convenio macro. Había un convenio macro, existe un convenio macro entre la UNAE y el Ministerio de Educación. Y después ya hay un alcance que puntualmente señalan la posibilidad de que en el Colegio Macas, como colegio fiscal, y por su ubicación, porque también hay otros colegios fiscales, ¿no? Pero por su ubicación, entonces llegamos a algún entendimiento. Y bueno, para nosotros realmente, o para el Colegio Macas, ahora mismo, todos los días se desarrollan actividades que no son únicamente del colegio. Un poco llamó la atención porque se venía, digamos que, bueno, hay este convenio, pero que teníamos que recibir a la universidad, a la UNAE. Bueno, al comienzo no teníamos mucha claridad porque inclusive vinieron algunos personeros de la misma UNAE y, bueno, dijeron, a ver, aquí tiene que haber un espacio para oficinas y todo. Y bueno, no difícil, pero sí tuvimos que readecuar algunos espacios de los que tenemos y les ofrecimos lo que tuvimos. Inicialmente se comenzó con las aulas nada más para los fines de semana, pero después ya se nos pidió un espacio para las oficinas y entonces estuvieron una buena temporada acá, ¿no? De tal manera que inclusive el colegio puso a disposición lo poco que tenía y lo poco que se podía haber aportado. Lo hicimos con mucho gusto. Hemos tenido buenos acercamientos con los coordinadores. En la vez anterior estuvimos con la magíster Sabina Gordillo, que realmente no hubo dificultades en entendernos en ciertas cosas, porque ellos también conocían de que el convenio macro es un convenio macro, ¿no? Pero no daba muchas posibilidades reales, por decir que tengamos que darles un confort mucho mayor. De tal manera que se hizo lo que se pudo. Creo que ellos al final harán el análisis si nuestra contribución era buena. Entiendo que nosotros por nuestro lado hicimos lo que pudimos, ¿no? Seguimos ahora con las aulas, inclusive ahora se incrementaron y la UNAE está básicamente utilizando 12 aulas, ¿no? Y también ahí de pronto nosotros con nuestra aula de audiovisuales, también a veces cuando requieren, pues sí, a veces el mismo salón de uso múltiple, y siendo un fin de semana no tenemos dificultades, y tratándose de educación creo que ahora con José Luis que tenemos igualmente un buen conversatorio, no hemos tenido dificultades y espero que no las haya. Estamos pidiendo más bien a nivel interno
un poco más de coordinación, porque en estos convenios macros, por ejemplo, no dice qué aporta el uno y el otro. Entonces estamos haciendo una minga, por ejemplo, para que las aulas estén bien conservadas, para que algunos servicios básicos también se les pueda ofrecer, o tal vez darles algunas facilidades. Más que ofrecer, ver las facilidades que pueda dar el colegio dentro de su infraestructura. Así es que en ese camino estamos, y además creo yo que los fines de semana pues no distrae el normal desarrollo nuestro, ¿no? Porque nosotros normalmente trabajamos de lunes a viernes, de tal manera que espero más bien seguir teniendo esta buena coordinación para que en el convenio sí se dice que se recibirá y se entregará las aulas o la infraestructura conforme esté, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que ir viendo qué podemos ajustar. Pero realmente no hemos tenido dificultades. Y el colegio va a estar presto para seguir en lo que podamos. Y cuando se trata de educación, pues yo creo que estamos haciendo creo que lo correcto, dando las facilidades, las pocas que tenemos, ¿no? Tampoco creo que han sido muy exigentes, digamos, pero lo que disponemos ahí está, ¿no? Yo, si usted me permite, quisiera aprovechar lo que plantea Juanito, realmente reconocer ese nivel de coordinación interinstitucional, y que realmente desde el tiempo que estoy acá, desde octubre, las veces que hemos conversado, las veces que hemos tenido una reunión justamente para este apoyo que nos da el colegio, ha habido una total apertura de parte del colegio, de parte del señor rector, en donde yo quiero hacer un reconocimiento público que esto realmente es efectivo. Obviamente que, por ejemplo, temas como lo decía, las baterías sanitarias, son como 300 profesores que vienen el fin de semana, entonces es necesario hacer unas mingas. Nos hemos reunido con nuestros estudiantes, que son nuestros profes, y ellos están haciendo su minga, colaborando. Este fin de semana fuimos a ver los baños, han hecho algunos arreglos también desde parte de ellos, con la finalidad de que realmente tengan un buen servicio, y la predisposición de la infraestructura que nos ha dado el colegio ha sido realmente muy amplia, muy abierta. No tengo yo ninguna queja aquí. Incluso nos ha prestado, Juanito, a más de las 12 aulas que nos dicen en los auditorios para nuestros profes de lengua ancestral, los auditorios que tienen los proyectores, son auditorios cerca de 50, capacidad para 50 personas, muy excelente. Tuvimos una videoconferencia en donde se hacía el lanzamiento del programa de profesionalización un sábado, que nos prestó tan bonito. O sea, en ese espacio creo que es digno rescatar este nivel de colaboración, un nivel de colaboración que se limita a que la educación salga adelante, ¿no? La educación que prime sobre todo el tema, este derecho a la educación, más allá de las cuestiones institucionales. Incluso creo que hemos rebasado hasta ahora. Espero que así siga, Juanito. Venga quien venga, usted, o sea, nosotros somos ave de paso. Lo importante es que la educación, la juventud, tenga todos los servicios de calidad, tanto en la academia como en la infraestructura. Eso es lo importante, y eso se está llevando a cabo. Y me permito dar ese reconocimiento que así efectivamente es, más allá de los convenios que pueden existir. Sí, exacto, justamente de eso también queríamos tratar, pero bueno, ya nos adelantamos un poquito a esa situación sobre los convenios. Y usted sabe, señor rector, que los colegios están facultados, bueno, ya no están facultados ahora para hacer convenios, sino directamente con los distritos, pero sí se puede hacer algún tipo de convenio, pero de carácter también de capacitación, podría ser para los docentes de alguna temática que está, por ejemplo, evaluación, por ejemplo, currículo, que a veces estamos no tan actualizados. Entonces, de pronto hacer algún tipo de convenio para que nosotros también los profesores tengamos alguna oportunidad, si se podría llamar así. Entonces, de pronto un pedido de parte del señor rector a la coordinación, y la coordinación al rectorado de la UNAE, y se podría establecer algún tipo. Claro, eso, hemos empezado ya la conversación en pasó creo que fue una especie de seminario, pero apuntábamos algunas cosas, pero lastimosamente no era puntual para el colegio, ¿no? Nosotros tenemos que hacer, no quizás como contrapartida, sino más bien como acuerdos que podemos llegar universidad, colegio.
Y sí, la idea es más bien en una próxima reunión que tengamos con los compañeros del colegio, ver cuál sería una temática que necesitamos con mayor profundidad, ¿no? Para plantear, porque hay tantas necesidades, pero si nosotros nos centramos a lo mejor en la que más un poco estemos prestos a también, porque habría que ver los perfiles de los compañeros, habría que ver la necesidad puntual de la que se pueda. Hemos quedado en que vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque al final, bueno, el convenio macro en general no dice mucho. No contempla eso. No contempla. Lo que dice es que definitivamente el Ministerio de Educación prestará la infraestructura y básicamente más se apunta al hecho de lo que ha hablado José Luis, es decir, trabajar con los docentes que están más de 5 años, etcétera, y todo lo demás. Ese es el objetivo central, pero no hemos quitado de vista, en estos 2 días hemos estado hablando de esto, porque es importante, ¿no?, que también la universidad, y por el hecho de estar de paso acá, también creo que podríamos, y en eso estamos para plantear alguna situación específica, ¿no? De tal manera que el colegio en sí y su personal se beneficie de algo. Eso hay el compromiso, hay las situaciones. Penosamente, cuando vino el señor rector no pudimos conversar por alguna situación, creo que estuvo un sábado, pero eso no quiere decir que los nexos o los que estamos un poco para impulsar estos procesos se pueda llegar a alguna alianza bien. Pero yo quiero agradecerle que usted nos hace acuerdo frente a aquí que estamos los dos un poco más cerca en este tipo de encuentros, de tal manera que lo vamos a afinar y a ver qué es lo que pasa. Pero sí es necesario que en el colegio definamos una línea mayormente, qué es lo que podríamos pedir, para que también la universidad vea dentro de su personal o lo que tenga que verse, a ver, esta línea sí es la adecuada, y a lo mejor no tanto la adecuada, sino digamos, tenemos este personal y luego ponernos fechas, ya que sería lo importante. Tal vez algo más de explicación de lo que dice Juan, que es así. Nosotros como equipo docente del centro estamos conscientes del nivel de colaboración que existe por parte del colegio. E incluso nosotros estamos abiertos, hemos conversado ya con los compañeros. Nosotros quisiéramos tener, sobre todo, por ejemplo, con el colegio Macas, alguna relación mucho más académica, en el sentido, más que sea solamente las instalaciones, justamente en el tema de capacitación. Así es que les digo, desde ya nosotros estamos abiertos, tanto a nivel del equipo, que es como la primera entrada, ¿no?, del equipo de aquí de Morona, para, de acuerdo a la demanda, tener nosotros una respuesta, o algún tema muy específico en donde sobrepasen nuestras capacidades para pedir a nivel de la matriz. Solo que sí sería bueno que no sea una sorpresa. Recién nosotros tuvimos 2 encuentros acá de capacitación al público en general, temas como la tecnología y la educación, temas como la educación inicial, que fueron dados desde la matriz. No tuvimos una acogida, eran cupo para 30 personas, era para el público en general. Tuvimos en un curso 13, en el otro 16, pocos asistentes. Creo que uno de los elementos y una de las políticas, yo he hablado con los directivos de la universidad, es el costo, ¿no? Estos cursos tienen un costo individual de $80, obviamente una valoración académica de 60 horas, que obviamente esto les sirve para revalidar, recategorización, etc. Pero el problema es de los costos. Entonces nosotros estamos muy gustosos para ver que esto no suceda, porque sería un impedimento también para ustedes. Entonces, a ver, ustedes definan un poco la temática, cuál es la demanda del tema en sí, de evaluación, currículum, podemos ver, y con los profes de aquí que son altamente capacitados en eso, pues podríamos dar más talleres y obviamente sin que exista el tema del costo, ¿no? Haríamos de esa cuestión, además de nuestras proyecciones, nuestras planificaciones que tenemos diariamente con nuestros estudiantes, materias, planificaciones, calificaciones, o sea, además de eso nosotros nos comprometeríamos, pero estamos muy abiertos, encantados, más bien y sobre todo diríamos obligados, porque somos nuestros aliados estratégicos ustedes en este tema. Gracias, creo que estamos en el camino, ¿no? La idea más bien ahora es un poco ya ir viendo qué temática nosotros tenemos para ver en el camino cómo vamos solucionando ciertas cosas. Claro, yo creo que lo de los costos sí es, pero justamente trataríamos de ver cómo eso es un poco como la contraparte, ¿no es cierto? Creo que hay detalles que podríamos afinar de tal manera
también sí podría ser un limitante y un poco tener el tiempo, ¿no? Para que también nuestros profesores digan, a ver, de aquí a 15 días yo estoy preparado porque este taller va a ser de 2, 3, 4 días, o sea, una planificación que sea y que estemos conscientes todos de que se va a llevar a cabo esa situación, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que hemos estado conversando, ¿no? Pero ya hay que llevarlo a la práctica, por supuesto. Doctor José Luis, cuéntenos específicamente ya qué títulos están sacando los que están profesionalizándose ahora, en qué tiempo, horarios, calendarios, para que se entere la comunidad. Claro, nosotros con el tema de profesionalización tenemos 2 años y medio, ¿no es cierto?, para que se profesionalicen nuestros docentes de estudiantes. En el tema ya de las carreras presenciales de las otras, nosotros como universidad, la universidad tiene más oferta educativa, tiene ofertas educativas en educación inicial, la licenciatura en educación inicial de manera presencial, en educación especial que es la inclusiva, la intercultural, tenemos en artes, tenemos en idiomas, tenemos en ciencias experienciales, todo experimentales. Toda esta licenciatura es en educación y es presenciales, salvo que es profesionalización. También tenemos las ofertas de posgrado. Entonces, con el rector, alguna vez incluso que ha venido acá, ha hecho la oferta a nivel de la ciudadanía, que él está muy interesado, ojalá tengamos todo esto ya previsto, en poder abrir también posgrados acá, y podríamos hacer a nivel de distancia, de manera virtual, que sería ese mecanismo más adecuado por la topografía, por la distancia de la Amazonía. Creo que eso es una estrategia importante. El otro tema es cómo que hemos venido funcionando acá con el colegio. O sea, nosotros, la universidad, de invertir en infraestructura súper costosa a estas alturas del partido o en estas condiciones actuales económicas del país es bien difícil. Entonces necesariamente vamos a tener que ir coordinando con ustedes, en este caso el colegio, para el tema de los fines de semana, que serían las aulas. Puede ser para la profesionalización o también puede verse también para los bachilleres que están saliendo y que quieran entrar a estudiar el área de educación. Entonces podría ser también a nivel de distancia. Todo esto podríamos ir armando con la universidad, obviamente, ver esto y utilizando el colegio como la parte de los fines de semana, porque siempre es necesario, a pesar de que es en distancia, siempre es necesario algunos encuentros para fortalecer la parte de la formación, del aprendizaje. Entonces, sí, en este sentido tenemos estas ofertas. Yo les invito a toda la ciudadanía, a los jóvenes bachilleres, para que entren a nuestra página web www.unae.edu.es y ahí está toda la información para que ya se vayan inscribiendo para el próximo año, para el régimen Sierra y Amazonía, para que cuando vayan a dar sus exámenes y estén interesados en esta carrera, ya vayan preparando, están todos los requisitos que necesitan. Les invito, porque ¿por qué apostamos a la educación? Realmente a título personal voy a plantear esto. O sea, para mí la educación es la base del desarrollo de un país. O sea, para mí no es la cuestión material, la cuestión económica, el desarrollo de un país y de una sociedad, es la educación. Y permítanme poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué la educación? Ustedes recuerden, para que se acabe, justamente hablando del tema de derechos humanos, ¿por qué sale el tema de los derechos humanos? Es justamente porque después de que Estados Unidos botó 2 bombas a Japón, en Hiroshima y Nagasaki, viene y se termina prácticamente la Segunda Guerra Mundial y nacen los derechos humanos para que no se vuelva a dar este crimen de la humanidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Japón, luego de estas 2 bombas atómicas, ahora es una potencia. ¿Por qué es una potencia Japón? Luego de que 2 bombas atómicas, 2 ciudades fueron prácticamente exterminadas, ellos no tienen petróleo, no tienen oro, porque ellos apostaron a la educación. Ahí está un claro ejemplo de que la educación es el desarrollo de la sociedad. Entonces, ojalá los jóvenes estudiantes también tengan esta visión de que la educación es el eje del desarrollo de la sociedad, para que puedan entrar a estudiar estas carreras que la universidad está ofreciendo. ¿Ustedes creen que los índices de bachilleres para iniciarse en educación sean bajos, normales o altos? ¿Creen ustedes que hay alguna traba en el sistema de admisión de los estudiantes bachilleres para que accedan a la universidad, a la UNAE, por ejemplo, porque está solamente en Cañar, la UNAE, entonces es un poquito difícil también que sea la gente de muchos
partes se trasladen y tal, pero se dice, no hay una estadística, pero se dice que nadie quiere ser profesor ahora, o no es así, Bueno, tanto para usted como para sí. usted. Bueno, yo sí en esta parte sí quisiera, como digo, a veces se ha manipulado mucho el término educación y de paso también se ha dicho, porque había una época que decía, bueno, no tengo empleo y vengo aquí a la dirección de educación siquiera para ser profesor. Como la última opción. Sí. Entonces yo creo que allí también me parece que hay que hacer, no he escuchado mucho, porque la UNAE debería, digo, una opinión al aire, ¿no? La UNAE no he escuchado mucho de que hace promoción, o sea, en los bachilleratos, ¿no? Porque yo que estoy como rector en este caso del Colegio Macas, cuando vienen otro tipo de ofertas, o sea, no se habla de que el chico, el estudiante quiere ser profesor. Sin embargo, cuando conversamos internamente, yo veo que sí hay algunos jóvenes que quieren ser profesor, pero ya ha sobrepasado esta situación de decir si quiere ser profesor, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí debería la UNAE hacer un trabajo más de cerca con los bachilleres, ¿no es cierto? No sé si estoy equivocado, pero veo cuando a veces nos piden a nosotros por el tema, a ver, me dicen, podemos ir a promocionar, por ejemplo, ahora que otra vez ya comienza el tema del ser bachiller, ¿no es cierto? ¿No? Y los mismos expositores dicen, mire usted, cuando hace bien la prueba puede ser abogado, puede ser médico, puede ser lo que sea, y un poco como profesor como que ni siquiera es una opción, ¿no? Entonces yo creo que siendo la UNAE, la universidad que vendría a tomar la iniciativa del tema de educación, yo creo que allí sí tendríamos que un poco ver o que percibamos que hay esta situación, ¿no? Ahora, claro, yo de lo que ahora me doy cuenta es si la universidad está profesionalizando a aquellos que están en ejercicio, ¿no es cierto? Pero creo que es necesario un poco levantar, porque no es que sean malos, ¿no? Y yo veo ahora que en la mayor parte de los espacios que están quedando para el magisterio, se contrata personal afín a la cátedra, pero no coincide que es docente, ¿no es cierto? No son docentes. O sea, no son docentes, no es que lo hagan mal, yo pienso que hay algunos, inclusive nosotros también en la vida nos vamos profesionalizando, porque nunca acaba de entender este mundo de la educación, que es creo que una de las cosas más complejas, ¿no? Entonces, yo le veo así, la universidad debería, no sé si lo hace por eso con las disculpas, pero veo que cuando se invita por una razón u otra, el tema de ser maestro es poquísimo mencionado, ¿no? Sí, bueno, realmente es un tema de la concepción de la educación, que es un tema diría que está muy arraigado digamos, en la cultura. Por ejemplo, porque ¿a qué me refiero yo? O sea, mucha gente lo que primero piensa en los jóvenes, hablando de las familias, ¿no? Las familias piensan que debe ser un profesional en donde un profesional y que vea una profesión en donde pueda tener un mayor ingreso económico. Es necesario que sea ingeniero, cuestiones así, incluso hasta desde el punto de vista económico, ¿no? Pero no se le valora la educación desde el punto de vista de conciencia, de ciudadanía. No se le valora la educación desde el pensamiento crítico, no se le valora la educación desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista de valores, que eso es lo que es la educación. Entonces yo creo que la sociedad tiene esa concepción, ¿no? Además de estas fallas que puede haber de promoción, que realmente hay que reconocer para ver qué está pasando. Pero uno lucha, o cualquier institución, en este caso la universidad, o cualquier otra institución con el tema de educación, lucha con estos prejuicios frente al tema de la educación. Y eso que los gobiernos que han transitado han hecho grandes esfuerzos por revalorizar al maestro, que antes, últimamente, que se ha hecho, creo, algunos esfuerzos para que el salario del maestro sea algo digno,
Porque antes era la última rueda del coche el maestro, o sea, lo peor. Entonces es un esfuerzo que la sociedad tiene que hacer, obviamente las autoridades políticas, y por supuesto la universidad que está en estos 6 años tiene que ver, por ejemplo, qué tanto de estos 300 profesionales que sacamos realmente tienen unas nuevas metodologías de enseñanza, son innovadores, porque lo que la universidad quiere es que también, para innovar, necesitamos ser investigadores. Es lo que uno de los pilares que tiene la universidad, que a nuestros docentes, tanto a los que ya tienen experiencia en lo de profesionalización, cuanto a los de pregrado, entonces la idea es entrar a investigar. Uno no puede innovar si no entra a investigar su propia práctica. Ese es uno de los grandes pilares de innovación dentro del modelo pedagógico, la parte de investigación. Pero esto también pasa por una valoración a nivel de la sociedad en general, ¿no? Pasa por una cuestión de un apoyo político también, o sea, que den valoración a la educación como tal. Generalmente la educación o es para mantener un sistema o es para cambiar un sistema, o sea, realmente. Entonces, la propia educación es justamente para crear pensamiento crítico, para transformar incluso la realidad. Esa es la idea de la educación. Pero claro, dentro de la economía cuando hablo de economía, hablo de fuentes de trabajo, ¿sí? Entonces, también dentro del punto de vista económico se crean carreras muy puntuales, que no solamente apuntan hacia la educación, y que son válidas como economía, como sociedad. O sea, carreras tecnológicas, por ejemplo, se está promocionando mucho, justamente porque hay tantos jóvenes que están desempleados, o sea, es un problema social. Entonces, eso también es una cuestión válida desde el punto de vista de educación, crear estas carreras tecnológicas para que el estudiante pueda tener un ingreso, pueda defenderse en la vida, pueda tener una profesión. Y claro, y pasa y muchas veces, temas como la educación, pues frente a esta situación económica, quedan a desnivel, en desventaja, digamos, ¿no? Porque pues, con la crisis, con la cuestión económica, uno prefiere más a las partes mucho más operativas, mucho más en un empleo que en enseñar, que en pensar críticamente cosas, porque la educación es eso para mí. Muy bien. Vamos a pedirle como última parte su mensaje y despedida para terminar con este pequeño diálogo, señor rector, y luego señor. Bueno, yo creo en la educación, por eso estamos acá, ¿no? Creo en la educación con todas sus formas, inclusive con sus debilidades, ¿no? Y a veces eso, cuando apuntamos o vemos alguna debilidad, nos hace que intentemos corregir o corrijamos esa debilidad, y eso hace que efectivamente nosotros estemos en el camino correcto. Yo no veo una fórmula precisa para decir, bueno, la educación tiene que ir por este camino, ¿no? No hay, o puede ser que yo esté equivocado, teorías, pensamientos, seguimos a algunos pedagogos, pero creo que ellos tampoco son la verdad única, ¿no? Yo creo que los que estamos en este camino de la educación, con todo lo que a veces al final del día uno dice, bueno, hemos hecho algo, ¿no es cierto? Y eso para mí creo yo que es lo más importante. Finalmente decir, pues, mientras haya educación y en este caso puntual podamos seguir en la medida de nuestras posibilidades, seguir contribuyendo a que la UNAE esté presente en la provincia y puntualmente aquí en Macas, en el Colegio de Bachillerato Macas. Nosotros tenemos algunas aulas, ¿no es cierto? Y decía, ir buscando otro tipo de no solo la profesionalización, sino otro tipo de cursos, de situaciones para otros maestros. Acá en el colegio da lo mismo que esté abierto el sábado una aula como que estén abiertas todas, ¿no es cierto? Eso ya allí ya más bien ir teniendo ya cosas un poco más que nos acercan, pero yo creo que de este diálogo, de este conversatorio, el colegio debe también plantear, y lo que hemos hecho nosotros, ¿no? El colegio tiene que de alguna manera solicitar a la UNAE que nos ayude en algunos temas que nosotros tenemos, que nos beneficiemos, no sé si sea el término más
adecuado, que nos beneficiemos también de este encuentro que tenemos y sobre todo de como diríamos, de esta coordinación que le veo importante y que le veo que no ha tenido tropiezos hasta ahora, porque no creo que haya por qué, la universidad al colegio no le ha pedido cosas que no tiene, ¿no? Inicialmente tal vez hubo algún malentendido porque se pensaba que, bueno, esto y otro, pero yo veo ahora que son cosas que el colegio dispone y que no solo por el convenio macro, ¿no? Bueno, en el convenio macro dice se pondrá a cargo, inclusive en la firma, yo quiero allí, en la firma del convenio ya institucional Colegio Macas UNAE, decía una palabra que el colegio va a prestar a todo el tema tecnológico, ¿no? Entonces yo no firmé porque lo tecnológico implica muchas cosas, entonces yo le dije, quitemos esa palabrita y con gusto, ¿no? Y así fue, de tal manera que pienso, eso da muestras de que hay apertura, ¿no es cierto? Y cuando hay eso, cuando nos piden de que colaboremos con lo que tenemos y después a lo mejor que tengamos uno y otro hacer un esfuerzo mayor. Pues, pero no era al revés, más bien que la UNAE daba los por eso me preocupaba, y me llamaron del ministerio, me llamaron de la zonal de educación, ¿no? Un poco diciéndome de que por qué no firmé. Entonces yo les había dicho, José Luis a lo mejor ni se enteró de eso, pero no firmé porque decía ahí que el colegio tiene que poner el tema tecnológico y entonces creo que era un error de buena fe, creo que llama, ¿no? En todo caso, después cuando ya le cambiaron, le quitaron esa palabrita porque lo que decía, el colegio prestará su infraestructura, hasta ahí está muy bien, ¿no es cierto? Y alguna cosa más ahí que yo le vi todo totalmente, pero ya en el tema que decía que prestará las situaciones tecnológicas, el colegio no dispone de eso, involucraba un montón de cosas. Pero igual, cuando, por ejemplo, José Luis dice, a ver, hoy vamos a tener una clase un poco diferente, necesitamos la salita de audiovisuales, ahí está, sin que esté en el convenio, ¿no es cierto? Que es mejor entenderse así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero eso, de tal manera que ojalá sigamos con esta buena coordinación y vayamos ya aterrizando un poco, sin que egoístamente esté pensando, vayamos aterrizando un poco a ver qué planteamos como colegio a la universidad. Muchísimas gracias, más bien, José Luis, por este conversatorio. Bueno, yo que terminaría con un mensaje, ¿no? Para mí el tema de la educación es las formas de convivencia de un pueblo. O sea, un pueblo puede tener, me voy al tema de riqueza, puede tener minas. Por ejemplo, aquí en Zamora están explotando las minas, ¿no? En Zamora hay oro. Puede tener riquezas, pero si hay una mala convivencia, la convivencia es sinónimo de educación, no sirve de nada. Usted tiene una casa de lujo, pero del marido, mujer, hijos es un infierno, no sirve de nada, no hay educación ahí. Y cuando me refiero a educación me refiero a los títulos de licenciatura, doctor, no. La educación es el tema de maneras de convivencia, de respeto, de valores. Esa es la educación. Entonces, para mí, ese es el tema fundamental de la educación. Ojalá en las nuevas generaciones, en los jóvenes, esté impregnada esta idea de la convivencia, de los valores, para que puedan apostar en su carrera, en su formación profesional, a ser educadores y formar a las nuevas generaciones. Porque de la educación, de aquí van a salir los nuevos, según cómo formaron los que nos mandan en el país, nuestros líderes, nuestras autoridades. Si son bien educados, se supone que va a haber menos corrupción en el país. Las autoridades, alcaldes, diputados, presidentes, vicepresidentes, diputados, asambleístas, con una buena educación, no con los títulos, sino con buena educación, creo que el país va a salir adelante. Así es que les invito a los jóvenes, y apostamos mucho a la educación. También quiero terminar con esta imagen de que la coordinación entre la Universidad Nacional de Educación UNAE y el Colegio Bachillerato Macas, acá en la provincia de Morona Centavo, en la ciudad de Macas, pues estamos creo que sobre ruedas, de acuerdo a nuestras capacidades, estamos funcionando. Y como dijo Juanito, o sea, hay cosas que no están en el convenio y se hace. El convenio es solamente una cuestión jurídica, un marco legal, institucional, pero que realmente en la práctica se hace mucho más de lo que está ahí. Y todo lo que estamos haciendo no es para beneficiarse a nivel institucional, sino los únicos beneficiados van a ser para nuestro caso, nuestros profes profesionales, y luego para los estudiantes de ustedes. Eso va a ser el beneficio. Cuando nosotros entremos ya a más detalle, llegar a los acuerdos, cuando capacitemos nosotros
algunos temas muy puntuales, pues, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Además de los profes, van a ser los jóvenes, los estudiantes. Eso es en el fondo. A eso hay que pensar, de que la educación beneficia es a los jóvenes, a los estudiantes, realmente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces hemos dialogado. Muchas gracias a los entrevistados y esperamos que compartan esta información para que llegue a más público y estaremos en una próxima entrevista. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.